Fui la médico de la hermana Lucía durante los últimos 15 años de su vida y continúo siendo la médico de las hermanas carmelitas del Carmelo de Coimbra. Yo suelo decir que yo era la médico, la que cuidaba de su parte física y que ella era mi médico espiritual. Sí, porque ella sabía sobre mi vida en totalidad, de mis sufrimientos personales, y ella se convirtió en mi sostén, en mi fuerza, y ella fue la que me hizo volver a la fe, la que me mostró quién era verdaderamente Dios, dónde encontrarlo, cómo estar con Él, cómo hablarle, cómo rezarle. Ella me enseñó todo. Comencé a ser la médico personal de la hermana Lucía más o menos en el 1991 y fui invitada para ir para allá, para el Carmelo, para hacer este trabajo por un antiguo médico de ella de hacía muchos años. Y a cierta altura fue a mi consultorio, a mi gabinete, al centro de salud donde yo trabajaba, para invitarme para ser la médico personal y encomendarme ese encargo. No me pregunten cómo quiso conocerme y por qué, porque es un misterio para mí. Yo estaba muy cansada, muy extenuada, y él me dijo: «Buenas tardes, ¿es la doctora Branca?» «Señora, yo la conozco, pero usted no me conoce. Yo me llamo Miguel Barata, soy colega suyo. He sido hasta este momento médico de la hermana Lucía y vengo a preguntarle ahora que me siento tan enfermo si le gustaría quedarse con este encargo, con este trabajo, para ser la médico personal de ella, de Sor Lucía». Naquele momento as lágrimas rolaram. En aquel momento las lágrimas rodaron y cayeron por mi rostro, porque vino en flashback a mi mente un episodio que yo viví de pequeña. Tenía unos 6 o 7 años y en aquel momento me gustaba ver y entretenerme cuando estaba enferma con los catecismos, los santos, las estampas donde aparecía Jesús dando la comunión a los niños y la Virgen de Fátima con los pastorcitos. Entonces, mi oración en aquel entonces era constantemente poder ver a Jesús y que me dejase ver a Nuestra Señora. Yo quería ver a Nuestra Señora como aquellos niños, pero como ella no se me aparecía, como eso no pasó, seguí con mi vida. Me casé, tuve mis hijos y el trabajo me absorbió hasta separarme de la iglesia. Dejé de ir a misa, dejé los sacramentos, no vivía vida de gracia ni de oración y así pasó mi vida. Cuando el doctor Miguel Barata vino y me hizo aquella pregunta en mi consultorio, lo que me vino era que Jesús venía a decirme: «No la viste, pero tienes ahora entre tus manos a esta hija para cuidar de ella». Entonces, entre lágrimas, respondí al doctor Miguel Barata: «Doctor, está preguntando a un ciego si quiere ver. Y por supuesto que yo quiero ser la médico personal de la hermana Lucía. Sí». Y bueno, después de todo, concretamos la primera ida al Carmelo y yo estaba entusiasmada por ver lo que era el Carmelo y ver el Carmelo por dentro de la clausura. Y en mi cabeza solo cabía un pensamiento: fijar mis ojos en la hermana Lucía, fijar los ojos en los de aquella que vio a Nuestra Señora, mi mirada en su mirada. Y no dormía. No dormía.
Entonces llegó el día en que yo fui realmente al Carmelo y cuando se abrió la portería vi aquella alegría con la que fui recibida por la madre y llegamos a la puerta de la celda. La madre llamó a la puerta y oí una voz desde dentro que dijo: «¿Puede entrar?». La madre priora abrió la puerta de la celda y entonces vi a la hermana Lucía sentada junto a la ventana y a su escritorio. Miró para mí, sonrió y cuando la madre le dice: «Hermana Lucía, esta es la nueva médico que te va a tratar», ella respondió abrazándome mucho y me dijo: «Espero no darle mucho trabajo». Y esa fue la primera reacción de la hermana Lucía: abrazarme, sonreírme, muy buena voluntad. Nada de lo que yo tenía pensado inicialmente, que fuera una persona lúgubre, cargante, sino todo lo contrario. Una persona igual a mí, normal, igual que las demás carmelitas, sin un trazo de orgullo, simple, alegre, de buen humor y acogiéndome con una ternura maternal. Y así empezó mi odisea en el Carmelo. No había secretos, no había tabús, no había problema en hablar cualquier cosa que saliese. Hablábamos de las apariciones, de su infancia, de su época en España, en Pontevedra. Me contó siempre todo con el mayor rigor y la mayor claridad, sin intentar omitir o esquivar preguntas. Y yo, por un poco de curiosidad, quise preguntarle: «Hermana Lucía, ¿cómo era la voz de la Virgen María?». Y ella me dijo con esta sencillez: «No era una voz que se oía así, con estos oídos, sino que penetraba en nuestra mente, y era dulce, muy dulce, y también triste, porque se ofendía mucho a nuestro Señor». Le pregunté que cuando vieron el infierno, que cómo era el infierno, y ella me dijo: «Las personas piensan que no hay infierno, están engañadas, lo hay. Y es un horror de desesperación y odio. Las personas allí arden en odio y en rencor, en desesperanza, son como llamas de desesperación e infelicidad». Había tres carismas, sí, propios para cada uno de los tres pastorcitos. La hermana Lucía tenía un gran designio para hacer aquello que nuestro Señor y Nuestra Señora le habían pedido, que era la devoción al Inmaculado Corazón de María, rezar por el Papa también, porque el Papa sería uno de los grandes sufridores por los pecados de la humanidad, y ella tenía esa gran preocupación. La devoción al Inmaculado Corazón de María pasaba también por la devoción de los 5 primeros sábados. Fue pedido también por Nuestra Señora para que esa devoción fuese difundida por el mundo, con la promesa de que habría asistencia en la hora de la muerte a las personas que se entregaran a esa devoción, en los primeros sábados, por esa devoción. La hermana Lucía tuvo muchas dificultades porque hubo oposición por parte de distintas entidades y ella no sabía cómo realizar este pedido, este deseo. Ella confesó esto a Jesús cuando Él se le apareció en Pontevedra, diciéndole que ya lo había dicho y pedido y que le habían dicho que solos no podían hacer nada. Y Jesús le dijo: «Sí, solos no pueden hacer nada, pero con mi ayuda tú puedes». Entonces era un gran objetivo de la hermana Lucía la difusión de los primeros sábados, para que se estableciese en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María y el triunfo
del Inmaculado Corazón de María al final. Este triunfo se dará cuando llegue la conversión de los pecadores. Este es el objetivo. Cuando se triunfe en el corazón de cada uno, será cuando se habrá cumplido el objetivo del triunfo. Y así, mundialmente, triunfará el Inmaculado Corazón de María. Por tanto, la hermana Lucía tenía este carisma y era su gran preocupación. Ella murió rezando por este objetivo y por el Santo Padre. La hermana Lucía, como se sabe, murió el 13 de febrero de 2005. Ya estaba muy débil, pero siempre consciente y muy lúcida hasta el final. Cuando llegué, después del almuerzo, la madre me dijo: cuando la doctora se fue, la hermana Lucía comenzó a dormir y se ha dormido tan profundamente que ahora no se despierta. No conseguimos despertarla de ninguna manera. Yo fui a su lado, hice un examen neurológico básico, examiné los reflejos y verifiqué que estaba en coma. Después de esto llega el señor obispo sin que nadie le esperara. Se enteró de lo que estaba pasando y me preguntó: doctora, ¿usted cree que estamos ya en el desenlace? Y yo le dije: señor obispo, no puedo responderle con certeza a esa pregunta, porque usted sabe mejor que yo que para Dios nada es imposible. Entonces el señor obispo comenzó a recitar las oraciones de los moribundos. Terminó, dio la bendición, y cuando da la bendición, la hermana Lucía despierta. Despierta de repente, abre los ojos, nos mira a todos, recorre el circuito de todos los que estábamos allí. Después fija su mirada en la priora. La priora coge su crucifijo y lo pone delante de ella y dice: hermana Lucía, mira a Jesús. La hermana Lucía esboza un beso y después abre los ojos hacia un infinito. Era un mirar, una mirada que no consigo describir. Abre los ojos hasta no poder más. Se aquieta un momento, después cierra los ojos y para de respirar. Así fue la muerte de la hermana Lucía. El legado de la hermana Lucía fue hacer la voluntad de Nuestra Señora, hacer la voluntad de Dios, la obediencia, la humildad, el servicio, el amor a las personas, al prójimo, el amor a Dios sobre todo y el amor a la comunidad, y la gran preocupación de la difusión del mensaje para que se cumpliese la voluntad de Dios a través de la petición de Nuestra Señora.